Buscando la noche, esta es 98.5 la FM del Eje. Hoy hablaremos de salud, Daniela. Hoy tenemos un invitado muy especial, Lisandro. El dolor es una de esas cosas que a veces nos aqueja bastante. Mucha población sufre de dolores, a veces ni siquiera entendemos por qué. Sí. Y el especialista del día de hoy, yo sé que nos va a aclarar todas estas dudas. Es el doctor Juan Carlos Rincón, anestesiólogo de la Universidad del Rosario, máster en dolor de la Universidad de Sevilla y especialista en manejo del dolor en la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Y es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy. Doctor, antes de entrar en materia, yo la verdad sí tengo curiosidad y quisiera preguntarle, ¿usted a qué edad empezó a estudiar? Porque usted es un doctor muy joven y está muy preparado. Bueno, empecé a estudiar medicina a los 17 años. A los 23 ya era médico. A los 25 ya estaba haciendo la especialidad en anestesiología. A los 30 ya estaba haciendo el máster en dolor y ya después seguí con la subespecialización en manejo de dolor intervencionista en la Universidad de Puerto Rico. Doctor, ¿en qué consiste la especialidad en manejo del dolor? Desde todos los tiempos, desde antaño, siempre las personas hemos sufrido de dolor. El problema es que siempre se ha asociado como un síntoma que muchas veces buscando la causa se trata y desaparece. Con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que el dolor persistía y que cuando ese dolor duraba más de 3 meses, el paciente empezaba a tener un conflicto personal, social, familiar y empezaba a afectarse en todos los contextos. Y alrededor de 1950 empezaron a decir, bueno, no, definitivamente el dolor es una enfermedad y como una enfermedad necesitamos tratarla. La gente empezó a especializarse cada vez más y a darse cuenta que habían dolores que eran crónicos, intratables o persistentes y que esa enfermedad como tal, que era el dolor crónico, necesitaba un tratamiento muy específico, lo cual llevó a que ciertos especialistas en la rama de la medicina, ya sea como neurocirujanos, anestesiólogos, médicos familiares, se subespecializaran en manejo del dolor y profundizaran en este tema, ya sea tratándolo con medicamentos o con algún otro tipo de intervencionismo para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, que es lo que buscamos en realidad en nuestra subespecialización. Doctor, el dolor tiene una intensidad, tiene una duración también. ¿Cómo podemos clasificar el tipo de dolor? Bueno, con respecto a la duración del dolor, el dolor puede ser agudo, subagudo o crónico. Cuando estamos hablando en el paso del tiempo. Me explico, por ejemplo, a mí me pueden hacer una cirugía y puedo tener un dolor postoperatorio que me puede durar 1 semana, 2 semanas, ¿cierto? Máximo generalmente dura 1 mes, mes y medio. Cuando estamos hablando de ese rango de dolor de mes y medio, estamos hablando de un dolor agudo. Cuando ese dolor agudo pasa entre mes y medio y 3 meses, hablamos de un dolor subagudo. El problema es que cuando pasamos esa barrera de los 3 meses, ese dolor se puede cronificar y ya estamos hablando de dolor crónico. Les voy a dar un ejemplo muy puntual que uno ve en la vida diaria. Los pacientes que sufren de neuralgia posherpética o la famosa culebrilla. Los pacientes, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes mayores de 65 años, de sexo femenino, diabéticos que digamos que tienen un factor de riesgo para que ese dolor se cronifique. Entonces uno ve que el paciente tiene la neuralgia, presenta mucho dolor. Cuando no se trata de manera adecuada en ese mes y medio, ya pasamos de un dolor agudo a subagudo, pero el paciente se empieza a afectar en todos sus contextos. No duerme bien, no tiene calidad de vida, no puede ir a trabajar, no puede interactuar con su familia. Y desafortunadamente, cuando no se trata de manera adecuada con los medicamentos indicados o con el bloqueo adecuado para aliviar ese dolor, el dolor se cronifica y cuando pasa los 3 meses se convierte en un verdadero dolor de cabeza porque el paciente ya no duerme, ya no descansa, entra en depresión, afecta todo el contexto familiar, no puede salir ni siquiera a la calle a compartir con su familia, no puede ir a un centro comercial o a caminar por la calle, no puede comer bien, no duerme bien, empieza a entrar en depresión y todo el contexto social se afecta. O sea que tal vez tenemos enfermedades que vemos en el común, que no somos conscientes que se pueden cronificar, pero que las tenemos ahí y que, bueno, lo que nos interesa es que la gente sepa que ya existen médicos subespecialistas que los pueden tratar y ayudar para que mejoren su calidad de vida personal y familiar. ¿Esas dolencias pueden estar asociadas a padecimientos psicológicos o a somatizaciones? Claro que sí, el dolor es tan complejo que no solo existe. Decir que solo el médico especialista en dolor es el encargado de tratar estos pacientes sería mentirle a los oyentes. El dolor es tan complejo que se ha demostrado que tiene un componente psicológico muy grande y por eso en las unidades de dolor siempre se tiene como a la mano la especialidad de psiquiatría o de psicología para que nos ayuden al manejo de la ansiedad
del control del sueño, también de esa descarga energética y de todo ese dolor y agobio que presenta el paciente, porque muchas veces cuando se logra canalizar esta parte del sueño, de la ansiedad y de la somatización, muchos de estos dolores se controlan y la clave está en educar al paciente. Doctor, ahora me gustaría preguntarle qué enfermedades en sí trata un especialista del dolor como usted. En realidad el 60% de los dolores que existen en general los podemos tratar. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Hay patologías muy puntuales, me explico. Por ejemplo, yo tengo un dolor abdominal y tengo una apendicitis, ¿cierto? Eso se le envía al cirujano. Tengo un dolor ocular, un dolor en el ojo. Muchas veces yo se lo mando al oftalmólogo, pero hay dolores que persisten en el paso del tiempo y que a pesar de que usted lo envía al especialista en ese órgano, muchas veces no se tiene un concepto o un alivio, no se sabe la causa. Entonces terminan enviándolos a nosotros. ¿Qué enfermedades tratamos? Estamos hablando de osteoartrosis, que es una patología frecuente que vemos todos los días en los abuelitos nuestros, el abuelito que tiene un sobrepeso, que es diabético, hipertenso, que desafortunadamente con el paso del tiempo ha dejado valerse por sí mismo y ya no puede caminar, está en una silla de ruedas o camina con un andador, y que por otras enfermedades no es candidato a cirugía. Muchos de estos pacientes los tratamos nosotros en la clínica del dolor, osteoartrosis ya sea de cadera, rodilla, tobillo. Tratamos pacientes con dolor lumbar crónico, que es otra de las enfermedades más frecuentes y por las cuales nos consultan. Se dicen que en Colombia alrededor del 50% de las personas ha padecido un dolor lumbar crónico, ¿sí? Y es una patología muy frecuente que cuando el manejo no es quirúrgico, nos compete a nosotros como especialistas en manejo del dolor tratarlo. También estamos hablando de migraña, fibromialgia, dolor de hombro, dolor cervical, dolor de los pies, de las manos. Patologías frecuentes como la diabetes mellitus produce una neuropatía diabética y entonces el paciente deja de sentir normalmente sus extremidades y es una sensación dolorosa. Eso también lo tratamos. Como ya les había dicho, la neuralgia posherpética, muchas de las enfermedades comunes. Me quiero detener un poco en la fibromialgia y la migraña, porque usted previamente dijo que hay una diferencia al momento de tratarla, ¿es verdad? Sí, bueno, la fibromialgia es una enfermedad que digamos que está en boom hoy en día, es una enfermedad muy frecuente. Generalmente se llega a su diagnóstico por descarte, es más frecuente en las mujeres y se asocia simplemente a una disminución de un neurotransmisor a nivel cerebral o a nivel corporal en general. Y se interpretan estímulos no dolorosos como dolorosos. Esa es la base de la fibromialgia. La migraña, pues ya es un dolor de cabeza incapacitante, que cuando es crónico es demasiado incapacitante, es una de las principales causas de incapacidad en los pacientes hoy en día. El problema es que fibromialgia y migraña van muy de la mano, entonces uno debe saber interpretar. Y basado en la interpretación que tiene uno como subespecialista, pues sabe que muchas veces mejorando esa migraña y a ciertos bloqueos a nivel del cráneo, se puede mejorar la calidad de vida del paciente. Y si a eso le sumamos la valoración por psiquiatría, psicología, terapia física, terapia ocupacional, digamos que manejamos ese paciente de manera integral y obtenemos una mejor calidad de vida para que su paciente continúe con su vida común y corriente. Doctor, a veces encontramos casos de personas que tienen un dolor leve y ellos no dudan, inmediatamente consultan con un médico. Hay otras personas que por el contrario se aguantan a veces los dolores siendo incluso más fuertes. ¿En qué momento consultar? ¿Cuál es el momento indicado para ir donde el médico y preguntarle acerca de un dolor que tengamos puntualmente? Muy importante esa pregunta. En realidad, como ya les he explicado que existe un dolor agudo y un dolor crónico, siempre el dolor va a ser la interpretación del cerebro a un daño en el cuerpo. Es un síntoma, es un signo de alarma. O sea, el dolor nos ha ayudado a preservar nuestra conservación, ¿cierto? Cuando yo me quemo y retiro la mano, estoy preservando mi integridad. Y se ha usado a lo largo del tiempo, pues como un signo de alarma. Entonces, siempre que usted tenga dolor, ¿cierto? Si es un dolor ya sea agudo o crónico, pues usted debería de consultar por lo menos para tener un concepto grande. Pero si usted ve que ese dolor a usted ya lo incapacita, no lo está dejando dormir bien, no lo está dejando comer bien, se está afectando su entorno social y familiar, usted que ve que el dolor persiste, que no puede realizar sus actividades diarias, que no puede valerse por sí mismo, independiente de la duración que tenga el dolor, usted debe de consultar a un médico. Si ese dolor ya lleva más de
un mes, mes y medio, si estamos hablando de un dolor subagudo, yo pensaría que ese aún es aún mejor momento para consultar. O sea, de manera más temprana, entre usted diagnostique y trate su dolor y lo enfoque, va a evitar a que ese dolor se cronifique y pase de ser un síntoma a una enfermedad como tal instaurada. Y los dolores crónicos definitivamente son más difíciles de tratar. Entonces, de manera temprana, si usted consulta, posiblemente se le dé un enfoque mucho más rápido y se le pueda dar un tratamiento adecuado. ¿Qué tratamientos son los adecuados para el manejo del dolor? Entonces, al surgir esta subespecialidad como manejo del dolor, pues existen tratamientos farmacológicos, o sea, con medicamentos, y tratamientos intervencionistas, que creo que es lo que ha cambiado la pauta y lo que ha cambiado todo el tratamiento convencional que se tenía. Porque anteriormente siempre a los pacientes se les llevaba, consultan al médico, el médico le manda unos medicamentos, le da algunas instrucciones, se va para la casa y usted ve que persiste con el dolor en el paso del tiempo. Entonces, la subespecialidad del manejo del dolor que hizo, dijo, bueno, vamos a tratar de localizar el nervio que le duele al paciente, ya sea en cualquier parte de su economía corporal, más frecuentemente en columna. Doctor, en casos a veces casi que extremos de dolor, es frecuente escuchar que hay personas que tratan con opioides. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a ese tratamiento? ¿Es recomendable? Los opioides, digamos que hoy en día juegan un papel como un aliado al manejo, pero tratamos de ser muy conservador hoy en día con los opioides en la espalda, porque a nivel del dolor lumbar, porque se ha visto un aumento del consumo. Hay un concepto muy interesante a nivel mundial que se llama el quinto signo vital, y el quinto signo vital es el dolor. O sea, el dolor hoy en día debe ser tratado como un quinto signo vital y yo debo de tratar de que mi paciente no tenga dolor. Pero retomando el ejemplo de la hernia discal, tenemos un paciente con una hernia discal, ya sea el tío, el abuelito, el papá de uno, ¿cierto? Que es medio gordito, que cuando se va a agachar no puede y queda ahí precisamente quieto, que mantiene incapacitado. Va al neurocirujano, el neurocirujano ve su espalda y le dice definitivamente usted no es candidato a un manejo quirúrgico, o sea, no se beneficia de una cirugía, y nos lo mandan a la clínica del dolor. Y nosotros en la clínica del dolor, basado en imágenes, examen físico, tratamos de detectar qué es lo que le duele al paciente, ya sea la hernia de disco, ya sea a nivel muscular, las articulaciones de la parte posterior de la columna que se llaman facetas, la articulación sacroilíaca, y lo que hacemos es llevar una agujita, entrar una aguja directamente a ese nervio que está generando el dolor. Ponemos un esteroide y un anestésico local, y eso muchas veces le trae un alivio al paciente que le mejora su calidad de vida. Es independiente el tiempo de duración, a algunos les dura a veces 3 meses, algunos mes y medio, la literatura soporta entre mes y medio y 3 meses, pero tenemos pacientes con dolor lumbar que le hacemos un bloqueo, le coloquemos, como ya les expliqué, la aguja con el esteroide anestésico local y el paciente nunca vuelve a referir dolor, o mejora su calidad de vida, disminuye la ingesta de medicamentos, mejora su movilidad, mejora su relación social. Doctor, ¿qué otras especialidades tienen que ver con el manejo del dolor? Bueno, el dolor es multifactorial, y al ser multifactorial usted debe tener siempre a la mano muchas especialidades para que le den el enfoque adecuado, porque a pesar de que nosotros somos especialistas en manejo del dolor, hay muchas otras subespecialidades o especialidades que tienen que ver con porque hay patologías muy específicas que de pronto uno necesita también que lo pongan en contexto. Otras especialidades que tienen que ver son neurocirugía, ortopedia, cirugía general, estamos hablando de fisiatría para rehabilitación y recuperación del paciente, necesitamos que el paciente sea funcional y móvil, psicología, psiquiatría. De verdad el dolor afecta todas las esferas de los pacientes, estamos hablando de la esfera social, personal, familiar, funcional en realidad, y como tal, para poder atacarlo de la manera adecuada y controlarlo necesitamos la ayuda de muchos otros médicos especialistas. Doctor, ¿qué puede esperar el paciente para el tratamiento del dolor cuando va a una consulta? Y esta es una pregunta muy frecuente. ¿Se me va a quitar? ¿No se me va a quitar? Eso depende muchas veces de la enfermedad y la patología que tiene el paciente. Habrán algunas que podemos hablar de cura y tratarlas de base y eliminarlas, ¿cierto? Pero habrán otras donde tal vez no tengamos ese poder curativo en ese paciente. Pero lo que sí quiero dejar claro es que un especialista en dolor, por lo menos lo que le va a garantizar a usted o lo que va a tratar es de mejorarle su calidad de vida, ¿sí?
ya sea con medicamentos o con manejo intervencionista, y que esa calidad de vida se vea reflejada en el día a día. Tenemos pacientes muy jóvenes, incapacitados, con una vida útil y productiva a la sociedad que no se puede desempeñar por diferentes causas y dolores. A mí como especialista en dolor me interesa que ese paciente lo más rápido posible esté trabajando nuevamente, porque está comprobado que esa salud ocupacional y ese trabajo lo va a mantener a usted ocupado y va a mejorar sus destrezas y habilidades diarias. Mientras que cuando yo tengo un paciente joven que yo permito que mantenga en incapacidad, está demostrado que después de que pase el año ese paciente no va a volver a trabajar. Y el contexto cuando ese paciente, digamos que su familia depende del 100% de él, y los ingresos obviamente se los lleva a depresión, a intentos de suicidio, a un mal funcionamiento, terminan separados, solos, viviendo con sus padres o aislados de la sociedad. O sea que el dolor en realidad tiene un contexto muy grande. El enfoque más importante es que, por lo menos en algunas patologías hablaremos de cura y en otras hablaremos de mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Hay cura definitiva para esto? No hablamos muchas veces de cura. Uno lo que busca es serle muy sincero a su paciente, ¿sí? El paciente llega siempre con muchas expectativas, llega con esa expectativa de si lo van a curar o no, de si su enfermedad tiene cura o no, si es una enfermedad crónica, si solo tiene manejo o modulación. Yo con el paso del tiempo aprendí que el paciente a veces agradece más que usted sea sincero con él, que lo eduque, y que esa educación es lo que en realidad lo va a llevar a usted al éxito, que le enseñe cómo funcionan los medicamentos. Uno tiene que encontrar el lenguaje adecuado para comunicarse con su paciente y que él entienda la enfermedad. En el momento en que el paciente entiende la enfermedad y la familia entiende la enfermedad y entiende cómo ayudarlo, en ese momento empezamos a ganar como unidad de dolor. Bueno, lo pregunto porque los padecimientos de un paciente con cáncer a veces son infinitos. ¿Cómo tratar esos dolores? Bueno, los pacientes oncológicos son un reto siempre para el especialista en manejo del dolor. Existen bloqueos especializados para diferentes tipos de cáncer que nos pueden aliviar mucho a este manejo. Cuando tenemos pacientes con una expectativa de vida mayor de 3 meses y con alto consumo de opioides, existen dispositivos que se pueden implantar a nivel de la médula para que le administren medicamentos de manera continua y usted no tenga que estar tomando medicamentos todo el tiempo. El paciente oncológico, pues lo que es cuidado paliativo, juega un papel fundamental en el manejo de estos pacientes, al igual que con las otras enfermedades, psicología, psiquiatría, el buen morir de estos pacientes, y casi siempre en estos pacientes manejamos son los síntomas. Entonces el paciente tiene náuseas y vómito, tratamos para que el paciente pueda tolerar la vía oral y pueda comer. El paciente tiene dificultad respiratoria, entonces suministramos oxígeno y garantizamos que por lo menos no tenga dolor y pueda respirar de manera adecuada. El paciente tiene estreñimiento por los opioides, entonces damos medicamentos para que pueda tener una deposición adecuada. Entonces este paciente, digamos que se enfoca para que todos sus síntomas mejoren, tenga una mejor calidad de vida y en últimas pues tenga un buen morir y esté rodeado de su familia y de todos sus seres queridos como debe ser. Doctor, hemos hablado de algunos tipos de dolores y dolencias que de pronto son muy habituales y también de pronto es lo que pensaríamos en preguntar normalmente. Ahora yo quiero preguntarle, ¿existe el dolor en el alma, el dolor de la tusa? ¿Eso lo tratan? Bueno, yo lo pregunto porque a veces la gente lo siente y le duele todo, le duele hasta el pelo. Claro que sí, claro que existe el dolor de la tusa y el dolor del alma. Tal vez no tenemos una cura en estas unidades de dolor, ¿cierto? Pero yo soy de los convencidos de que muchas veces nuestros pacientes nos buscan para contarnos esas historias que los afligen y que en realidad ha llevado a que les duela la piel, el cuerpo, el pelo, los músculos, y que muchas veces el papel de ese médico es acercarse a ese paciente, escucharlo, orientarlo y explicarle que bueno, que no todos los días amanece lloviendo, que siempre hay una oportunidad, que siempre va a haber un mañana, que tiene una voz y una mano amiga para que lo ayude y que no muchas veces el resultado o la respuesta está en los medicamentos y en las terapias. Muchas veces la respuesta puede estar en lo espiritual, en lo familiar y en lo social. El doctor Juan Carlos Rincón. Bueno, doctor, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp o de llamada telefónica al 319-720-8091. Estaremos atentos para ustedes a cualquier duda. En lo que los podamos ayudar va a ser con el mayor de los gustos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en la FM del Eje. Hoy hemos aclarado muchísimas dudas. Muchas gracias a ustedes.